Capital Sonoro. Ahora. Presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía investigar amenazas de muerte en su contra por redes sociales. Balance de género de la misión de observación electoral para el periodo 2022-2023. ¿Qué hallazgos se encuentra? Secretario General de la ONU vuelve a pedir el fin de la ocupación y el bloqueo en Gaza. Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ahora, un podcast. Hola, soy Carolán Figueroa y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 29 de noviembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Melissa Guevara y Mauricio Pichot. Buenas tardes, Melissa y Mauricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Carolán, qué gusto estar aquí nuevamente en Ahora un podcast. Aprovecho para saludar a los que nos están escuchando y yo muy feliz ya porque se acaba noviembre, diciembre está a la vuelta de la esquina. Esta temporada para mí siempre es de ilusión y de alegría. Buenas tardes, Carolán y Melissa, y a la audiencia un saludo muy cordial. Empecemos con usted, Mauricio, porque el presidente Petro le pidió a la Fiscalía investigar amenazas de muerte en su contra. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en efecto, a la propia Fiscalía General de la Nación le ha pedido el presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, que investigue unas informaciones que se han estado suministrando y que han circulado en la red social conocida como X y en donde personas lo amenazan de muerte a él. Lo que se ha conocido hasta estos momentos es que personas con acento paisa y usando un lenguaje muy particular y muy cercano a la delincuencia, como el término levantar, una especie de sinónimo de matar, lo han usado para enviarle esas amenazas al primer mandatario. Por esta razón, el presidente le ha pedido al fiscal general de la Nación que se haga una investigación a fondo. El presidente retomó un trino de Alfredo Sade, quien en su momento fue un precandidato a la presidencia de la República e hizo parte del pacto histórico. ¿Y estos mensajes están siendo replicados por algún político? Sí, ¿de qué manera? ¿De qué amenazas estamos hablando? Estamos hablando de delitos bien complicados, de situaciones muy difíciles que tendría que afrontar la persona que se encuentre responsable de estas amenazas, en la medida en que se estaría incurriendo en un delito. Recuerden ustedes que por un hecho menos grave fue condenada una señora hace algunos meses que se especializó, entre comillas, en lanzar insultos a la vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, pero ¿qué ha dicho la Fiscalía sobre las amenazas? ¿Ha dicho algo? La Fiscalía ha actuado en su rol constitucional, en lo que le toca como parte de las llamadas instituciones, y es que ha abierto una investigación para establecer algunos elementos que lleven a tratar de encontrar a los responsables de estos hechos. Sí, también recordarán ustedes que hace unas semanas, en uno de los partidos de fútbol de la Selección Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, una de las hijas menor de edad del presidente Gustavo Petro fue objeto de rechiflas y de frases ofensivas por parte del público que se encontraba en esos momentos en el estadio de la capital del departamento del Atlántico. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Hoy en nuestro programa del mediodía hicimos un balance de la entrega de infraestructura en colegios por parte de esta administración en los últimos 4 años. En el programa analizamos distintos datos, por ejemplo La administración distrital ha entregado el 37% de los proyectos de construcción o renovación de colegios que se plantearon como meta. La meta inicial eran 36 colegios, pero esa meta subió a 70 colegios. Hasta la fecha se han entregado 26 colegios. Sobre ese tema hablamos hoy y si se lo perdieron, búsquenlo en YouTube, que ahí también está. Y mañana hablaremos de trabajo infantil, muy especialmente de explotación infantil en Bogotá. No se lo pierdan. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying.
Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, ahora seguimos con usted, Melissa, porque la Misión de Observación Electoral, MOE, entregó un informe sobre violencia de género en las pasadas elecciones locales de hace un mes. Pero antes de entrar de lleno con el informe, ¿por qué no nos hace un contexto de la participación de mujeres en política en los últimos años? ¿Cómo ha cambiado este asunto? Carolan, pues en los últimos años la participación política de las mujeres y la búsqueda de fórmulas para garantizar que la misma se pueda dar sin discriminación, sin violencia y en condiciones de igualdad en relación con los hombres se ha convertido en un tema objeto de análisis y de debate por parte de las organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos y las autoridades electorales. Y es que en las penúltimas elecciones, las del Congreso de la República, Senado y Cámara, hubo un parte de tranquilidad en materia de paridad de género. Sin embargo, en las últimas elecciones, estas que acaban de suceder el 29 de octubre, las elecciones territoriales, se registró que de los 184 hechos de violencia en contra de los liderazgos de mujeres, el 72% se concentró en contra de las lideresas políticas, el 24% contra las lideresas sociales y el 4% contra las comunales, siendo las políticas las únicas que registraron un aumento, Carolan, escuche esto, del 158,8% respecto a las elecciones de 2019. Bien, ahora sí, hablemos del informe de la MOE. ¿Qué dice? Carolan, pues según el informe de la Misión de Observación Electoral, los hechos de violencia ocurrieron en 102 municipios de 26 departamentos. En Bogotá se registraron 24 agresiones, en Antioquia 18, en Cauca 18, en Cesar 17, en Santander 13 y en Norte de Santander 11. Esto concentró el 54,9% de los hechos de violencia contra mujeres candidatas, el 31% de violencia letal y el 90% de la violencia de género. Y es que hay que tener cuidado, Carolan, porque Bogotá lidera lamentablemente esta tabla por ser el lugar también donde se concentra el poder político del país, donde las más afectadas fueron las mujeres congresistas, funcionarias públicas y lideresas de partidos políticos, quienes deben por supuesto también ejercer este rol. Aquí la tendencia indica que además de los grupos armados ilegales, la violencia también proviene de las mismas colectividades políticas a través de algunos de sus miembros y funcionarios públicos. En Bogotá se identifican las redes sociales como un escenario en el que se presentaron hechos de violencia política contra las mujeres, pues fue allí, en las redes sociales, donde se registró un 18% de las violencias hacia las mujeres candidatas o que estaban apoyando algún movimiento político. Ok, pero entonces, ¿para quiénes fueron más violentas estas elecciones y por qué? Carolan, pues vea estos datos según la MOE. Para la alcaldía, 37 mujeres fueron amenazadas, hubo 4 atentados, un secuestro. Esto quiere decir que 42 candidatas a la alcaldía sufrieron de violencia por el hecho de ser mujeres. Al consejo 13 fueron amenazadas y 2 asesinadas. A la gobernación 2 amenazadas, hubo un atentado. Y a la asamblea 3 mujeres fueron amenazadas, hubo un atentado también hacia ellas. Esto quiere decir que la violencia en efecto se reflejó más en estas elecciones territoriales. Finalmente, ¿cuál es la conclusión a la que llega la MOE? Pues la MOE concluye que en efecto hubo un mayor crecimiento de la violencia contra los liderazgos políticos de las mujeres y en un periodo electoral esto constituye un mensaje negativo junto con otros aspectos de tipo económico, de entrega de avales, entre otros, en los que pudo incidir en que muchas mujeres deciden. Pues dentro de las conclusiones de la MOE, además del crecimiento de la violencia en contra de los liderazgos políticos de mujeres respecto también de las candidatas, en este periodo electoral esto generó un mensaje negativo, junto con otros aspectos de tipo económico, de entrega de avales. Esto también pudo incidir en que muchas mujeres decidieran no participar como candidatas en estas elecciones. Es que de más de 128,000 candidaturas, tan solo el 39% fueron mujeres candidatas. Con lo anterior, la MOE hace un llamado a las autoridades y organizaciones políticas a la adopción de acciones concretas y efectivas para favorecer la participación política de las mujeres. Y es que no solamente es fortalecer los protocolos de acción, prevención y protección para las mujeres, sino que además en estas elecciones, según la MOE, se identificó que la violencia simbólica es otra de las formas de afectar a los liderazgos políticos de las mujeres. Respecto a esta última, en estas elecciones las redes sociales y medios de comunicación se identificaron como nuevos entornos para que se produjera esta violencia y con
ello nuevos actores o responsables de cometer esta violencia hacia ellas. Y justamente es allí donde también hay que ponerle lupa a esa situación. Esperemos pues que en las próximas elecciones las mujeres no seamos las afectadas. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Sí, en la tarde de este martes 28 de noviembre, en la Cinemateca Distrital y por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, se les entregaron diplomas a 173 mujeres que tendrán en consecuencia aquí en la capital de la República nuevas oportunidades, nuevos horizontes académicos y laborales para salir adelante. Esto hace parte de un programa especialísimo por parte de la Administración Distrital y que se conoce como las manzanas del cuidado. Una de política internacional porque en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a pedir el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza, así como avanzar hacia la creación de 2 estados, Israel y Palestina. La jornada se celebra cada año para conmemorar la fecha de 1947 en la que la ONU adoptó la resolución que abogaba por la creación de 2 estados en la entonces Palestina británica, pero este año, según Guterres, cobra un significado especial al celebrarse durante uno de los capítulos más oscuros en la historia del pueblo palestino. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Coto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La producción a cargo de Diego Guerrero. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 7 y los 20 grados. No termine el día sin información. Búsquennos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.